Muy buenos días, mi nombre es Iván Alejandro Ortega Cisneros, soy alumno de la Universidad Tecnológica de Chihuahua. El día de hoy voy a presentar el video de la práctica número 2, la cual se llama Control de arranque, paro, con memorizado o enclavamiento de la materia de control de motores impartida por el ingeniero Delfino Tarina Armendáriz. Bien, como ya lo dije, la práctica consiste en el arranque y paro de manera segura de un motor y que a su vez el arranque o el paro se quede grabado o memorizado en esa función hasta que el operario lo decida. ¿Ok? Como ya lo mencioné en el video anterior, eh, estaré utilizando el simulador Cadécimo debido a la situación sanitaria que estamos viviendo en el presente año. Necesitamos hacer nuestras prácticas y las estaremos haciendo aquí, por lo cual se presenta por medio del simulador el diagrama de potencia y el diagrama de escalera o de control del lado izquierdo. Ok, empezaré explicando qué componentes tiene mi diagrama. Bien, comenzaré explicando los componentes que están presentes en el diagrama de potencia. Bien, se inicia con las tres líneas trifásicas, por la cual en cada una llegan 110 volts. En combinación, una con otra puede llegar a 220, 440, etc. Además, estas líneas tienen su línea de protección. Otro componente, si seguimos en orden, el otro componente son los fusibles. Luego está el disyuntor y luego el contactor. El contactor es el que está controlado por medio de la bobina que vamos a energizar en el diagrama de control. Luego está el motor trifásico con su respectiva línea de protección. Ok, como comenté, estas líneas son mínimo de 110 volts. Entonces, al momento de que un operario quiera activarlo de manera manual, puede ser riesgoso para su vida, ya que puede sufrir una descarga y pues lamentablemente perder la vida. Así que se idean los diagramas de control en los cuales se busca la seguridad del operario. Es por ello que se arman los diagramas de control o de escalera. Se llama de escalera porque, bueno, este es un diagrama corto. Si analizan el video de la práctica número 1 que ya subí, esa práctica tiene más peldaños y simula más a una escalera de verdad. Bien, como lo mencioné en aquella práctica, este diagrama tiene como un voltaje máximo de 24 volts para que sea de cierta manera seguro para el operador, ya que si llegara a existir una descarga en este diagrama no sería tan peligroso, ya que se están manejando voltajes de 24 volts. ¿Ok? Eh, Se tiene una línea de corriente y un neutro para completar el circuito. Ok, la práctica consiste en el lograr arrancar un motor. Como ya lo dije, se va a usar un relevador. ¿Por qué un relevador? Un relevador es un componente electromagnético en el cual al energizarle su bobina, este tiene en su interior una bobina y varios contactos, ya sean normalmente abiertos o normalmente cerrados, que al energizar la bobina estos contactos se cierran o se abren respectivamente. Aquí, como se ve, está nombrado con el mismo nombre, y esto simula lo que son los contactos abiertos de la bobina. Entonces se tiene con un pequeño voltaje, se puede controlar un voltaje grande. Ok, una vez dicho eso, eh, ¿cómo logramos energizar esa bobina? Bien, pues la podríamos energizar si la conectáramos totalmente a línea, pero al cerrar los circuitos, esta iniciaría automáticamente, no cuando en verdad se necesite operar. Es por ello que se coloca un pulsador normalmente abierto. Los pulsadores se pueden obtener de esta sección. ¿Ok? Eh, es el pulsador normalmente abierto. ¿Por qué este? Porque si lo conectamos directamente en línea, aquí ahorita ya está el circuito normalmente armado, pero si lo conectamos totalmente en línea, solamente va a permitir el flujo de la corriente por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, pero como se observa, está abierto. Entonces, cuando se está corriendo la simulación, va a estar así abierto. Y aquí en estas secciones, en este de aquí, va a estar desenergizado. Una vez que se pulsa, vaya, el pulsador,
la corriente fluye totalmente por todo el circuito, llegando al relevador. Cuando llega el relevador, energiza su bobina y sus contactos se cierran. Aquí el circuito se cierra, entonces está funcionando. Técnicamente, cuando se presiona y se energiza la bobina, este contactor se va a cerrar, va a estar completo, va a estar la línea así, completando el circuito, lo que va a hacer que el motor empiece a girar hacia un sentido. ¿Ok? ¿Qué problemática existe con eso? ¿Ok? Cuando esto, si usted lo pulsa, va a funcionar, pero si suelta el botón, se va a desenergizar y se va a apagar el motor. O sea, solamente va a funcionar cuando esté el operador presionando el pulsador. Así que se idea lo que es el enclavamiento o memorizado. ¿Qué es esto? Como lo mencioné, el relevador tiene en su interior ciertos contactos. Así que cuando se energiza por medio del pulsador que se le energiza, se cierran. Lo que aquí se busca es que cuando se suelte el botón, el relevador siga energizado, siga funcionando el motor. ¿Y cómo se logra? Bien, esto se logra por mediante un contacto abierto del mismo relevador y que se coloca en paralelo al pulsador. ¿Por qué en paralelo? Porque cuando está totalmente desenergizado la bobina, como se observa, el contacto está normalmente abierto, el botón está normalmente abierto. Se pulsa, pasa la corriente por este lado, energiza la bobina y cierra los contactos. Se cierran estos contactos y se cierra este. Al momento de que se suelta el botón, la corriente al inicio, cuando pulsamos el botón, circula exclusivamente por aquí, porque por aquí está normalmente abierto, entonces no fluye por ahí. Pero ya se cerró el botón, se energizó la bobina, este contacto se cierra. Entonces ya el camino de la corriente serían dos. Sería por aquí, mientras el botón esté presionado, y sería por aquí, mediante cuando el contacto esté cerrado. ¿Ok? Se suelta el botón y va a seguir fluyendo la corriente, ya que este contacto se va a seguir cerrado. Entonces ya la corriente no va a fluir por aquí, sino va a fluir por esta sección. Va a fluir por esta sección y va a energizar la bobina. Aquí se movió un poco la línea, déjelo como, ok. Ya va a seguir por esta sección y se va a seguir energizando la bobina y va a seguir con sus contactos cerrados. Ok, ya se tiene lo que es el encendido y el enclavamiento. Cuando se tiene esto, surge un nuevo problema, el cual es cómo apagarlo. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer todo de una manera segura para el operador. Pero ya el botón es lo único que tenemos de manera física para controlar el encendido. Si el botón no está presionado, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bien, antes de este paralelo en el cual está el contactor, se debe poner un contacto normal, un pulsador normalmente cerrado. Pero ¿por qué un pulsador normalmente cerrado? Bien, la función lo que se quiere lograr es desenergizar todo el circuito de control. Y con ello a su vez desenergiza el circuito de potencia. Esto se hace mediante este botón y se coloca antes del paralelo. ¿Por qué? Porque como se observa, aquí está normalmente cerrado. Entonces cuando se necesita encender el motor o energizar la bobina, la corriente está fluyendo, está fluyendo, está fluyendo. Se pulsa el botón y la corriente sigue fluyendo y se energiza. ¿Ok? Una vez que ya se energizó, se necesita cortar ese flujo para poder apagar el motor. Si nosotros ponemos el pulsador de este lado o en alguna otra posición donde no corte totalmente el flujo de corriente, no vas a poder apagar el motor. Es por eso que en mi caso hay distintas posiciones donde ubicarlo, pero en mi caso yo lo coloqué en esta sección. ¿Por qué? Porque quiero cortar la corriente que está fluyendo por la línea y necesito cortarla. Entonces, como aquí está cerrado, cuando se pulsa se va a abrir. Entonces, ya por estas secciones ya no va a fluir ninguna corriente. Entonces, ya ya no va a fluir corriente, este va a estar cerrado. Cuando ya no le llega corriente a la bobina, se va a desenergizar y los contactos que cuando estaba energizado estaban cerrados.
cuando se desenergiza se abren. Entonces, como este es un contacto de esta bobina, cuando se desenergiza la bobina, este se va a volver a abrir. Y básicamente es en lo que consiste la práctica de arranque y paro con enclavamiento memorizado. Ahora voy a proceder con lo que es la simulación de lo antes mencionado. Voy a cerrar lo que son los fusibles, voy a cerrar el disyuntor y voy a querer controlar K. Como ya lo mencioné, K se controla por medio de este relevador, y este relevador es controlado mediante S1 y S0. Así que para el arranque es S1, así que lo pulso, se energiza y como se observa se encendió el motor. Sin embargo, por alguna cuestión, mantenimiento, un amparo de emergencia o cualquiera que sea la situación, se necesita apagar ese motor. Entonces, ¿qué se hace? Ahora se va a presionar S0. Como lo ven, está normalmente cerrado. Si yo lo pulso, se abrió su terminal. Y si observan la etapa de potencia, el motor dejó de estar girando. Voy a bajar un poquito el diagrama para que se observe bien el motor. Voy a repetir la simulación. Como se observa, el motor está en un color blanco. El contactor está abierto. Así que yo puedo dejar presionado por un segundo o por cualquier que sea el tiempo, el pulsador de arranque, que sería el S1. Mientras la bobina se energice, yo ya puedo desenergizarlo y se va a seguir trabajando. O sea, por ejemplo, yo lo pulso, lo dejo pulsado y está trabajando. Si yo lo suelto, como es el caso, ya se abrió, la bobina sigue funcionando. Ahora fíjense en la terminal del S0, en el cual se observa que en esta sección está cerrado. Entonces, si yo lo presiono, se desenergiza y el motor y todo el resto del diagrama de control, como lo ven, ya no está en color rojo, ya está en color gris. Entonces, si yo lo suelto, se puede desenergizar. Esto, el botón de paro, al igual, no tiene que tener un tiempo determinado. Con algún pulso se desenergiza y ya. Esto se llama como reset, porque reseteas la memoria que se había quedado previamente guardada. Bien, pues esto sería todo por mi parte. Espero se haya entendido mi explicación. Muchas gracias por su atención.